Hola mis amados hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Confiamos en nuestro Dios. Todos estén en sus hogares, sus familias y en bendición. En esta noche estamos listos con la ayuda de nuestro Dios para compartir tema en este día, ¿verdad? Y seguir sembrando la semilla de la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas. Saludamos de una manera muy particular a nuestros hermanos que por protocolo no pueden asistir a la congregación. Los saludamos, queremos decirle que los amamos, les extrañamos, ¿sí? Y pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Que aunque sea por este medio, podemos seguir en contacto y estamos orando también al Señor para que muy pronto todos como congregación lo podamos hacer. Gloria sea al Señor Jesús. Quiero aprovechar el tiempo, así que le invito, incline su rostro en esta noche y cierre sus ojos y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, en esta hermosa y preciosa noche, mi amado Señor Jesucristo, bendecimos tu nombre y te damos gracias por la hermosa oportunidad, mi amado Señor, de poder compartir tu palabra en esta noche. Te ruego, Dios Todopoderoso, que sea tu Espíritu hablando a nuestras vidas, hablando a través de la mía, Señor bendito, y convenciéndonos, mi amado Señor, de seguir escuchando tu palabra, pero también de obedecerte, mi amado Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Me gustaría compartir con ustedes en esta noche lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. Repito, Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 18. Dice de la siguiente manera: y les dijo, o sea, refiriéndose a Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, oiga usted, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Dios me dio la oportunidad de terminar esta enseñanza, que una ocasión, escuchando una predicación acerca de estas citas bíblicas, Dios comenzó a hablar a mi vida. Y repito, Dios me dio la oportunidad de poderla terminar. Y el nombre que le puse a la enseñanza es: deja que Dios te use. Cuando escuchaba al predicador usando esta base bíblica, él hablaba acerca de lo sobrenatural. Y en todo aquello sobrenatural en la que nosotros, los hijos de Dios, podemos operar y en las que Dios nos puede usar. Pero yo le quiero dar otra connotación. El Señor empezó a hablar a mi vida dándome otra connotación. Y el Señor hablaba a mi vida en el sentido de que nosotros, como hijos de Dios, como verdaderos cristianos, no debemos de vivir una vida en la que simplemente está el deseo que Dios nos use. ¿Cuántas veces? Yo he escuchado varias veces: es que yo quiero que el Señor me use. O a veces he escuchado algunas personas refiriéndose a otra y dicen: no, es que el Señor las usa. Pero no podemos, no vemos los frutos, no vemos los resultados. No vemos, ¿verdad?, todo aquello, todo ese potencial que yo no dudo que tengan o que tengamos. Yo no dudo que tengamos ese potencial, porque el Señor nos los ha dado. El problema es que muchas de las veces queremos que Dios nos use, pero no dejamos que Dios nos use. No sé si me estoy explicando. Queremos que Dios nos use, pero no lo dejamos, no le permitimos. No queremos establecer ese compromiso. Dice la palabra del Señor que Jesús le estaba dando instrucciones a sus discípulos. Los estaba enviando ya a que ellos comenzaran a que el reino de los cielos se extendiera.
que empezaran a predicar para que el evangelio de Jesucristo, el evangelio de nuestro Dios, fuese conocido, ya no tan solo por el pueblo de Israel, sino ahora también, ¿verdad?, todas las ciudades circunvecinas a Israel. Pero algo muy importante es que dice la palabra, que Jesús le decía a sus discípulos: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y a mí esto en particular, cuando escuchaba esta predicación, fue lo que me llamó la atención. De nosotros depende la salvación de mucha gente. Hay una responsabilidad implícita en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y esto es que nosotros, ¿verdad?, tenemos que ser facilitadores de la palabra de Dios. Gente, ¿verdad?, que facilita a que otros conozcan la palabra de Dios y conozcan a Jesucristo, su Salvador, a través de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ellos sean salvos. Mire cómo sigue diciendo el versículo: mas el que no creyere será condenado. Decía hace un momento, sobre nosotros hay como hijos de Dios, como cristianos, una responsabilidad implícita. O la gente es salva o la gente es condenada. Y yo no sé que sea la verdad lo que tú desees, pero en mi corazón, si yo te estoy compartiendo esto y Dios me ha dado la oportunidad de compartírtelo, es porque el Señor desea, ¿verdad?, que la gente sea salva, aún tu propia familia sea salva. Pero tenemos que permitir que el Señor nos use. Hay testimonio de que cuando nosotros permitimos que el Señor nos usa, esto que Dios prometió, que señales nos seguirían si nosotros creemos en Él. Esto es de que en su nombre echaremos fuera demonios, de que hablaremos nuevas lenguas, de que tomaremos en las manos serpientes y si bebiéremos cosas mortíferas, estas no nos van a hacer daño, que los enfermos van a sanar. Cuando nosotros decidimos a que Dios nos use, esta promesa, óigalo usted muy bien, se cumple. Ahora bien, ¿cuándo nosotros vamos a permitir que Dios nos use? Cuando usted y yo vamos a ver, ¿verdad?, con nuestros propios ojos, y otros tantos más van a poder cómo nos usa el Señor. Cuando nosotros tomemos una decisión, esto es ser factores de cambio, decidir que nuestro entorno cambie. Decía, hay testimonios de que cuando nosotros le creemos al Señor, y no tan solo le creemos, sino que tomamos la decisión de que el Señor nos use, que el Señor se manifieste a través de nuestras vidas, el Señor opera, y todo esto que dice la palabra del Señor se convierte en una realidad. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo número 8, los versículos del 5 al número 8. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria. ¿Por qué esto es importante? Porque Samaria estaba que no se llevaban con los judíos. ¿Se acuerda usted cuando la mujer samaritana? Los discípulos de Jesús se escandalizaron porque vieron a Jesús, que era judío, hablando con la samaritana, y no se llevaban. Entonces dice la palabra: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Era una ciudad con la que había rencillas con el pueblo judío, con la que no habían buenas relaciones y no se llevaban muy bien. Pero usted y yo, cuando entendemos que Dios tiene planes de salvación y queremos que el Señor nos use, son cosas que nosotros no vamos a mirar. Si van a tomar la palabra, que si qué opinión van a tener al respecto, cómo me van a ver, cómo lo van a tomar. No, simple y sencillamente nos vamos a disponer a llevar la palabra. Y dice el libro de Hechos que les predicaba a Cristo.
Y oiga usted muy bien. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Mire, Jesús, hablando con sus discípulos, les da promesa que si ellos creían en Él, las señales que Él hacía, también las iban a poder hacer. Felipe le creyó y tomó la decisión de permitir que Dios lo usara. Y aquello que Dios había prometido, ahora estaba siendo una realidad, no dentro del pueblo judío, sino dentro de los samaritanos. Y dice que, viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían dando grandes voces. La promesa es que en su nombre iban a echar fuera demonios. Y Felipe, el Espíritu de Dios a través de Felipe, lo estaba haciendo. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Fíjese usted, cuando yo permito que Dios me use, cambia el entorno de un lugar, cambia el entorno de una ciudad, cambia el entorno de una familia. De cuántas familias no sabemos y conocemos que por tiempos ya están con situaciones difíciles, complicadas y nada que lo pueden superar. ¿Y todo debido a qué? A que no conocen a Jesucristo. Pero usted y yo conocemos a Jesucristo, y no tan solo lo conocemos, sino que también habita en nuestro corazón. Es el Rey y el Señor de nuestra vida. Permitamos que ellos también lo conozcan. Permitamos que también ellos tengan esa oportunidad, como dice la Biblia. Que venga el gozo y que venga la alegría a sus vidas, porque oyen el Evangelio del Señor Jesucristo, lo reciben, y esto hace que cambie por completo sus vidas. Una segunda cosa, cuando yo voy a permitir que Dios me use, cuando yo me voy a animar y dejar que Dios me use, cuando yo entienda que todas las vidas para nuestro Señor Jesucristo son valiosas. O sea, cuando descubrimos el valor de las cosas, es cuando nosotros las apreciamos. A ver, ¿por qué no deja que su celular caiga? Y caiga de manera tal que caiga del lado de la pantalla. A mí en ocasiones se me ha caído el celular y ay, me llevo la mano a la cabeza y ay, no le vaya a pasar algo, y con todo que tiene su funda. ¿Por qué razón? Porque es algo de valor. Cuando nosotros entendamos que las vidas, que los seres humanos son valiosas para Jesucristo, nosotros vamos a dejar usarnos por Él y vamos a ir por esas personas. Siguiendo con la historia de Felipe en Samaria, mire lo que dice la palabra del Señor en los versículos del 9 al 13. Primero ya vimos de cómo Dios operaba a través de la vida de Felipe y estaba echando fuera demonios. Y estaba también, ¿verdad?, trayendo sanidad a muchos que tenían esa necesidad. Y estaba haciendo muchas otras cosas, ¿verdad? Dijimos porque le había creído a Jesús. Pero dice en el 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Este Simón era un guillín, un mago que de una manera astuta hacía creerles a los de Samaria que tenía poder, y la gente creía que todas esas triquiñuelas que él hacía venían de parte de Dios y lo tenían en un gran concepto a él. Y le estaban atentos porque sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero mire usted, viene Felipe y pregona la palabra del Señor.
comparte, predica la palabra del Señor, hace una presentación y no precisamente en PowerPoint del Evangelio del Señor Jesucristo. Dice, pero cuando creyeron a Jesucristo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice la palabra, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Pero qué cree? Que también este hombre Simón creyó. Y dice la Biblia que habiéndose bautizado este Simón, estaba siempre con Felipe, y ahora él ya no hacía su magia, ya no la practicaba, ya no engañaba a la gente, sino que veía las señales y grandes milagros que hacía Dios a través de Felipe, y estaba atónito. ¿Cómo cambian las cosas? ¿De qué manera impactó esa decisión de Felipe de dejarse usar por el Señor? Que no tan solo la ciudad, sino aquel que atosigaba la ciudad y que sacaba recursos de la ciudad engañándolos, también le creyó al Señor. Y ahora reconociendo que ni aún con sus magias podía hacer lo que Dios hacía a través de Felipe. La pregunta que yo te hago es, ¿hasta cuándo vas a permitir que Dios te use? ¿O vamos a seguir con nuestras expresiones? Es que yo quiero que Dios me use, o yo espero que Dios me use. Por eso Jesús hizo hincapié en la promesa de Marcos que leíamos. Dice, y a los que creyeren, estas serán las cosas que van a poder hacer. Entonces, nosotros necesitamos dejar de decir, es que yo le quiero servir al Señor, es que yo le quiero ser útil al Señor, es que yo quiero que el Señor me use. No, tenemos que dejar de decir todas esas cosas. Lo que tenemos que tomar es acción, creerle al Señor y empezar a hacer las cosas en el nombre del Señor. Felipe le creyó a Jesucristo y no dudó en ir a Samaria. Y creyendo en Jesucristo, el Espíritu de Dios empezó a operar en él. Yo quiero decirte que esa promesa aún todavía está vigente. Y con eso termino. Dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo número 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dice el apóstol Pablo que todas las promesas en Dios son sí y en Él son amén. A través de nosotros. Para que Él sea glorificado. Si usted y yo tomamos la decisión de dejarnos usar, el Señor va a obrar. El Señor se va a manifestar. Y de esta manera su nombre será glorificado. Hay cualquier cantidad de testimonios que en medio de esta pandemia ha habido una excelente cosecha de almas. Prácticamente todas las congregaciones de MCI han ganado almas. Nosotros mismos hemos ganado almas. Pero yo le puedo asegurar que si nos disponemos todos como iglesia a creerle al Señor, a dejar que Él nos use, aún todavía se va a multiplicar el número de almas ganadas. Y quién sabe hasta cuándo nos podamos reunir todos en su totalidad. Quién sabe hasta cuándo podamos estar todos juntos. Pero que eso no sea lo que nos preocupe. Que no sea eso lo que nos limita, sino todo lo contrario, ¿verdad? Nosotros, si le hemos creído al Señor Jesucristo, a continuar con nuestra labor.
creyéndole y haciendo lo que Él ha pedido que hagamos. Esto es de compartir su palabra, de dar a conocer su evangelio para que la gente siga creyendo en Él. Yo quiero decirles que el Señor aún todavía no ha dejado de obrar. El Espíritu de Dios aún todavía no ha dejado de trabajar. Así de que en tanto todo esto, ¿verdad? Está, nosotros sigamos haciendo la labor, sigamos trabajando. Yo le animo en el nombre de nuestro Dios, déjese usar por el Señor. Y ahí a donde usted ve la necesidad, ahí créale al Señor que le puede usar para traer sanidad. Tenemos testimonios de cómo el Señor ha obrado. Bendito sea nuestro Dios. Hoy me enteraba, no es iglesia de la cobertura, pero me decían, todavía no nos dejan congregarnos a nosotros. Ellos son de Canacín, del municipio de Canacín. Y me decían, no, todavía no nos permiten. Y le decía a nosotros, sí, ya gracias a Dios, ya llevamos 2 domingos que ya estamos haciendo las reuniones. Entonces, gloria sea al Señor, porque todo esto es producto es conquista de la oración. Porque si por el enemigo fuese, impide que se abran nuevamente las puertas para que se pueda reunir la iglesia. Pero la palabra del Señor no está sujeta a lo que el enemigo quiere. Así de que yo le animo, y termino con esto, yo le animo, déjese usar. Felipe le creyó al Señor. Y no tan solo le creyó al Señor diciendo, Señor, yo te creo en todo lo que me estás diciendo, en todas las cosas que estás enseñándonos que vamos a poder hacer. No, él dijo, le creo al Señor, y porque le creo, voy a hacer lo que Él pide que vaya, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y no me importa si esta ciudad nos miran bien a los judíos o no nos miran bien. No me importa cómo me vayan a recibir o qué cara me vayan a poner. Yo cumplo con lo que Jesús nos ha dado como mandamiento. Ir y predicarles la palabra. Y lejos de que fuese rechazado, dice la palabra del Señor, que ellos estaban, ¿verdad?, contentos. Estaban con gran gozo, estaban con una alegría tremenda. ¿Por qué razón? Porque todo el bien de parte de nuestro Dios lo estaban recibiendo. Eso es lo que tenemos que aprovechar en estos tiempos. Así de que yo le animo a que se deje usar por el Espíritu de nuestro Dios. Ay, es que cada vez que empiezo a hablar se me atora de tal manera que no me acuerdo de las citas bíblicas. El Espíritu Santo le recordará todas las cosas que debe de decir, todas las cosas que puede hacer. Ay, es que yo no sé cómo entablar la conversación y presentar el Evangelio del Señor Jesucristo. Tan solo créale al Señor y dispóngase y dígale, Señor, yo creo en ti y me dispongo a hacerlo en tu nombre. Así que, va, úsame. Y verá cómo el Señor le usa. Dios me lo bendiga. Si usted no puede estar el domingo por la razón que sea, de protocolo o algún asunto personal, quiero decirle que le vamos a extrañar, pero si sí lo puede hacer, nos vemos en la congregación. Gloria sea al Señor Jesucristo. Hemos tenido muy buenas asistencias. Así de que confiamos en Dios aún todavía, ¿verdad? Poder seguir recibiendo más personas. Tenemos un cupo limitado, pero todavía podemos recibir más personas de las que nos han llegado cada domingo. Dios me lo bendiga y le espero el domingo, primero Dios, si el Señor nos da vida, a las 10:30 de la mañana. Lo animo a que si tiene pensado ir a la reunión, lo haga de manera puntual, porque el culto lo estamos haciendo, pero ahora sí que extremadamente limitado. 1 hora con 15 minutos aproximadamente. Debería ser 45 minutos por protocolo de autoridad, pero nos estamos yendo aproximadamente a la hora 10 minutos, hora 15 minutos. Dios me los bendiga. Incline su rostro y vamos a orarle al Señor. Vamos a decirle, Señor, úsame y ayúdame a creer en ti. Padre, en esta hermosa y preciosa noche, mi amado Señor, invocamos nuevamente tu nombre, Dios amado. Y esto que hemos hoy platicado, mi amado Rey, acerca
de esa promesa que tú has hecho, mi amado Señor. Que tú puedes hacer que vivamos una vida cristiana sobrenatural, una vida cristiana relevante, una vida cristiana que realmente impacte, poderoso Señor. Ayúdanos, poderoso Rey, a creer en esa promesa y a dar ese paso de fe, permitiendo que tú nos uses. Quita esa expresión, mi amado Señor, que por tiempo ha estado en nuestra boca, o ese pensamiento en nuestra mente: quiero que Dios me use, quiero que Dios me use, sin realmente permitirlo. Ayúdanos a tomar esa decisión, a permitir que tú nos uses y poder ver esos resultados maravillosos, así como sucedió con Felipe, que tomó esa decisión creyendo en ti, y el poder de tu Espíritu hizo esa gran obra en la ciudad de Samaria y en la vida de este varón llamado Simón. Gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, sus familias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hasta luego. Dios me los bendiga. Un abrazo. Shalom.